Nosotros, de este sistema de ecuaciones, podemos obtener los valores numéricos de las corrientes de mallas. Y conocidos los valores numéricos de las corrientes de malla, estamos en capacidad de responder cualquier pregunta que se nos haga ahí en la red eléctrica, acerca de voltajes, corrientes o potencias. Por ejemplo, asumiendo de que hemos calculado los valores de las corrientes de mallas, respondamos a cuánto es igual la potencia asociada con cada una de las fuentes de la red. Empecemos por la fuente de 120 voltios. La potencia asociada con una fuente la obtenemos multiplicando el voltaje de la fuente por la corriente de la fuente. El voltaje es 120 voltios. La corriente que pasa por la fuente es I1. ¿De qué clase de potencia estamos hablando? Potencia entregada por la fuente. ¿Por qué entregada? Porque estamos utilizando la fórmula de potencia con signo positivo y estamos respetando la referencia combinada o referencia estándar para un elemento activo. La corriente está definida de menos a más. Hablamos de potencia entregada, vatios entregados por esa fuente. Por supuesto que si realmente entrega o realmente consume, dependerá del valor numérico que tenga la corriente I1. Pero nosotros, para nuestro análisis, responderemos de esta manera, independientemente del valor que tenga I1. 121 potencia entregada por esa fuente. La potencia asociada con la fuente de 150 voltios también es igual al producto del voltaje de la fuente por la corriente que circula por la fuente, que en este caso es I4. ¿De qué estamos hablando? ¿De potencia entregada o potencia consumida? Potencia consumida. ¿Por qué? Porque estamos empleando la fórmula de potencia con signo positivo y existe violación de la referencia combinada o referencia estándar. La corriente está definida de más a menos. 154 vatios consumidos. Nuevamente, si realmente consume o realmente entrega, eso dependerá del valor numérico de la corriente I4. Si I4 es positivo, consumirá. Si I4 es negativo, nosotros hablamos de que está consumiendo una potencia negativa, lo cual es equivalente a manifestar que está entregando una potencia positiva. La fuente de 80 voltios, la potencia asociada con esa fuente, asimismo es igual al producto del voltaje de la fuente 80, y en este caso es por la corriente neta que circula a través de esa fuente. Por esta fuente están definidas dos corrientes de malla, I sub 1 e I sub 2. Tenemos que tomar la corriente neta. Vamos a tomar la corriente neta que circula de menos a más. Esa corriente neta viene a ser I2 menos I1. 80 por I2 menos I1.
¿De qué clase de potencia estamos hablando? ¿Consumida o entregada? Entregada, porque utilizamos la fórmula de potencia con signo positivo y la corriente neta que estamos tomando es la corriente que circula de menos a más. Vatios entregados. Y así podemos calcular cualquier otra potencia o voltaje o corriente que nos soliciten en esa red a partir del conocimiento de las corrientes asignadas a las mallas. Volvamos a la forma matricial de este sistema de ecuaciones. La matriz coeficiente hemos dicho que se llama matriz resistencia, que es una matriz cuadrada de orden m. Esta es la forma de la matriz resistencia para el problema que hemos resuelto. Ustedes podrán apreciar ahí que esa matriz resistencia es simétrica respecto de la diagonal principal. Esta es la diagonal principal de esa matriz. Y pueden comprobar la simetría que existe respecto de esa diagonal principal. La simetría de la matriz resistencia respecto de su diagonal principal se pierde cuando en la red existen cualquiera de las dos siguientes situaciones especiales. 1. Presencia de fuentes controladas en la red. Y 2. Presencia de fuentes de corrientes que dan origen a lo que se conoce con el nombre de supermallas. Examinemos estas situaciones especiales. Tenemos esa red en la cual existe la presencia de 3 fuentes controladas. Las fuentes son esta fuente de voltaje controlada por corriente, esta fuente de voltaje controlada por voltaje y esta otra fuente de voltaje controlada por voltaje. Recuerden que cuando tienen fuentes controladas conectadas a la red, la variable de control, la variable de la cual depende el valor de la fuente, debe estar claramente definida. No pueden tener ustedes una red con fuentes controladas conectadas en donde las variables que controlan el valor de la fuente no estén claramente definidas. Estaría mal planteado el problema. Y en la práctica, ustedes también tienen que tener especial cuidado en ver dónde es que está definida la variable de control. Vamos a suponer que las variables de control están definidas aquí en los siguientes sitios. Esto es IX. Esto de aquí es B sub X. Y esto de acá es B sub Y. Otra situación que debe quedar clara es la siguiente. Aquí no hay que confundirse. Algunas veces se confunden. 2 y X es un valor de voltaje. La fuente es de voltaje. 2 por Ix es un valor de voltaje. A veces se confunde diciendo, como Ix es corriente, 2 y X
también es un valor de corriente. No, no es así. Aquí deben reconocer implícitamente que este valor de 2 es un valor de resistencia para que al multiplicarlo por el valor de la corriente nos dé voltaje. Acá nosotros reconocemos implícitamente que este valor de 1 medio es un valor adimensional para que multiplicado por el voltaje V sub Y nos dé voltaje. Lo mismo acá, 1/3 es un valor adimensional para que multiplicado por V sub X nos dé voltaje. En el método de las corrientes de malla, lo primero que se hace es identificar las mallas y asignar corrientes arbitrarias a cada una de las mallas. Procedamos a hacerlo. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Aunque pudiéramos nosotros cierto grupo de corrientes de malla definirlas con una orientación y otro grupo definirlas con una orientación diferente, no cometemos ningún error si procedemos de esa manera. Sin embargo, considerando la ventaja de definir a todas las corrientes con la misma orientación, estamos procediendo de esa manera, definiendo a todas las corrientes con la misma orientación. Ya saben que la ventaja es no andarnos preocupando si el signo de los términos mutuos es positivo o negativo, sino que al definir todas con la misma orientación, los signos de los términos mutuos van a ser todos negativos. Y vamos a escribir las ecuaciones recurriendo a la regla que hemos dicho. Empecemos en la malla número 1. La regla dice: suma de fuentes de voltajes conectadas a la malla en que estamos trabajando. La regla es muy clara: suma de fuentes de voltajes. La regla no habla de la suma algebraica de fuentes independientes de voltaje. No, la regla habla de la suma algebraica de fuentes de voltaje. Por lo tanto, ahí están incluidas las fuentes independientes y también las fuentes controladas o dependientes. Si es así, en la malla número 1 tendríamos más 100, porque la corriente de malla la atraviesa de menos a más 100, menos 1/3 de Bx, porque la corriente de malla 1 la atraviesa de más a menos 1/3 de Bx. Es igual. Término propio: corriente asignada a la malla por la suma de las resistencias conectadas a dicha malla. 2 más 1, 3 más 4, 7. 7 y sub 1. Signo positivo por ser término propio. Términos mutuos. Respecto de la malla 2, este es el ramal común, resistencia a 1 ohmio. El término mutuo será 1 por I2. Y como las dos corrientes están orientadas de la misma manera, el signo es negativo, menos 1 por I2. Mutua respecto de la malla 3. No existe ramal común entre la malla 1 y la malla 3. Por tanto, no existe término mutuo. Mutua respecto de la malla 4. Este es el ramal común. Resistencia 4 ohmios. Será 4 por la corriente de la otra malla y 4. Y como están orientadas de la misma manera, menos 4 por I4. Respecto de la malla 5, no tenemos términos mutuos porque no existe ramal común entre la malla 1 y la malla 5.